La noticia de la semana. En esta ocasión leo desde el diario El País de España en su sitio de internet elpaís.com. La noticia dice lo siguiente: Golfo de Omán. Estados Unidos publica un video con el que pretende culpar a Irán del ataque a los petroleros. El mando central del ejército ha difundido una grabación en la que se atribuye a una patrullera iraní la retirada de un explosivo sin detonar de uno de los buques saboteados. Agrega la noticia. Desde Dubái, la periodista Ángeles Espinosa dice lo siguiente: Estados Unidos ha respaldado con imágenes sus acusaciones de que Irán está detrás del nuevo ataque a petroleros en el Golfo de Omán. De madrugada, el mando central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, CENTCOM, ha difundido un video que muestra a miembros de la Guardia Revolucionaria iraní retirando una mina adherida al casco de uno de los buques afectados y que al parecer no llegó a hacer explosión. Horas antes, el secretario de Estado Mike Pompeo había responsabilizado del sabotaje a Teherán sin aportar pruebas. Irán ha negado cualquier relación con lo ocurrido. Sigue agregando la noticia: junto al video, los norteamericanos a través del CENTCOM han distribuido además 2 fotografías de la supuesta mina, un tipo de explosivo que se adhiere al casco de forma magnética antes de que fuera retirado. Bien, estimados amigos auditores, dejamos la lectura de esta noticia hasta acá. Durante esta semana, hace muy pocos días atrás, un escenario muy conflictivo se desarrolló en el Medio Oriente, particularmente en el Golfo de Omán, una zona marítima que está frente a las costas de Irán en el sector de aguas internacionales. 2 barcos petroleros gigantescos, de estos barcos tanque que transportan el petróleo a distintos lugares del mundo, fueron atacados y hubo grandes explosiones. Los tripulantes tuvieron que ser rescatados de manera urgente y felizmente el fuego se logró controlar. Y aquí comenzaron las tensiones, porque dado que esto ocurrió frente a las costas de Irán, quedó la duda de si esto había sido realizado por el gobierno de Irán y la Guardia Revolucionaria iraní como un gesto de provocación a Estados Unidos y al mundo, o fue algo realizado por terroristas independientes que estaban corriendo con colores propios. Lo importante que se informa ahora, y esta noticia acaba de ser publicada hace pocas horas atrás, es que ahora Estados Unidos, a través de sus barcos e instalaciones militares en el Medio Oriente, ha entregado un video en donde se ve a un barco de la Guardia Revolucionaria iraní retirando una bomba del tipo mina Lapa que estaba pegada a uno de los barcos antes de que esta bomba explotara. Por lo tanto, existe una tremenda tensión y un gran riesgo de que comience una guerra en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. Nosotros tenemos que entender que en este momento el Medio Oriente se encuentra en un momento crítico y extremo, en donde por cualquier parte donde salga una chispa va a comenzar la guerra. Y nosotros sabemos, a la luz de la palabra de Dios, que Irán es el país principal involucrado en esta guerra, que es una guerra de características proféticas que está anunciada en la palabra de Dios en los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. Esta situación que ocurre con estos 2 barcos gigantescos petroleros siendo atacados es algo que no es menor, estimados amigos auditores. Es algo que tiene tremendas implicancias geopolíticas, porque cada vez más las tensiones entre Estados Unidos e Irán van aumentando. Y entonces Irán dice: nosotros no fuimos, no tenemos nada que ver, nuestros barcos militares que estaban allí en la zona patrullando nuestras aguas territoriales llegaron a ayudar a los 2 petroleros, a salvar a los tripulantes y a apagar el fuego. Sin embargo, es curiosa esta situación porque nos muestra el nivel de tensión, como le menciono, que hay en el Medio Oriente. Ahora bien, este golfo que estamos mencionando, el Golfo de Omán, es algo muy relevante de considerar porque es el lugar por el cual fluye el petróleo del mundo. De hecho, nos informa el diario, continuando el reportaje, que es tan crítica esta zona que por allí pasa la 1/5 parte del petróleo que se consume en todo el mundo. Por lo tanto, hay que entender lo siguiente, estimados amigos auditores. Cualquier situación que se produzca allí en el Golfo de Omán, cualquier guerra que se produzca en el Medio Oriente, va a hacer saltar el precio del petróleo
a índices que no imaginamos, a valores que van a estar afectando la economía de muchos países. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener calma y claridad para entender el tiempo espiritual que estamos viviendo. Quiero decirle que apenas se supo del ataque de estos dos petroleros que estaban allí, uno japonés y el otro noruego, según han informado los medios de prensa, el precio del petróleo a nivel mundial inmediatamente subió 4%. Imagínese usted que se desate una guerra, el precio del petróleo aumentaría a un 40 o a un 50%. Ahora bien, estimados amigos auditores, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha informado en adelantado el desarrollo de los eventos que están ocurriendo en el mundo para que la Iglesia sepa entender las señales y la cercanía del retorno del Señor Jesucristo. En este momento tenemos que ser sabios y darnos cuenta que el Medio Oriente está al rojo vivo entre Estados Unidos e Irán. Entonces, en un escenario hipotético, Irán, como se está viendo presionado fuertemente por Estados Unidos, lo que podría hacer con sus tropas, que en este momento están estacionadas ya en Siria y son varios miles, podría estar lanzando, como le digo, en forma hipotética, un ataque a Israel por el norte. Y si Irán hace esto para aliviar la tensión y para mover el foco desde su propia tierra hacia la tierra de Israel, nosotros estaríamos viendo el inicio de la guerra profética de Ezequiel capítulo 38 y 39. Ahora bien, usted se preguntará, ¿y por qué esta guerra es importante? Déjeme explicarle, esta guerra es tremendamente importante porque al comenzar esta guerra podríamos estar viendo el inicio de las negociaciones que darán la partida a los días de la tribulación. Ahora bien, hay analistas bíblicos que piensan que la iglesia no va a ver esta guerra, que esta guerra se va a dar después que la iglesia sea arrebatada, cuando ya haya comenzado la tribulación. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que lo que está sucediendo hoy día en esta zona del mundo no es nada más ni nada menos que los preludios, los inicios, las primeras señales de que esta guerra profética viene. Y esto nos muestra que los días de la tribulación están muy cerca y al mismo tiempo nos muestra que el retorno del Señor Jesucristo se aproxima a una velocidad imparable. Usted y yo, estimados amigos auditores, podemos tener cualquier opinión y perspectiva frente a lo que pasa en el mundo y particularmente en el Medio Oriente. Hay gente que culpa a Israel, otros culpan a Irán, otros culpan a Estados Unidos, otros hablan de que Rusia tiene la razón, porque además también allí en Siria, en el norte de Israel, también está metida fuerza china. Y podemos echarle la culpa a unos o a otros, pero la palabra de Dios nos mostró en anticipado que una gran guerra se va a dar allí en el norte de Israel y que va a dar inicio a los grandes eventos proféticos. ¿Quién no le dice a usted que de las cenizas de esa guerra salga caminando el anticristo en sentido figurado y diga: ya no podemos seguir de esta forma en el mundo, yo me levanto como gobernante mundial, confíen en mí, entréguenme sus países y yo los ordenaré? Estimados amigos auditores, el hecho de que esta semana 2 barcos tanque petroleros gigantescos que llevaban petróleo a distintas zonas del mundo, uno japonés y uno noruego, hayan sido atacados en el Golfo de Omán, en el Medio Oriente, frente a las costas de Irán, nos indica que las alarmas están todas al rojo vivo. Dios nos ayude a entender la cercanía de la venida del Señor Jesucristo. Preparémonos. Las profecías que nos fueron dejadas escritas en la palabra de Dios hace miles de años son exactas. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia a través de su palabra escrita.